Hola, hola. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Ante todo, Ah, agradecerte por haberte tomado este tiempo para compartir un poco de tu historia, de tu caminar. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio donde compartiremos a través de Instagram y en el YouTube, Religando Luz 1111, conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella. Bueno, y para todos aquellos que están y llegarán a este video, les comento que Diana es una gran compañera del camino en donde nos reencontramos en una formación de sanación astral. Caminamos, si no mal recuerdo, entre 4 o 6 meses por ahí más o menos, sí. vivenciando experiencias con más compañeros y compañeras. Un saludo a todos ellos y ellas si están por aquí o llegarán a ver este video. Diana es una filósofa y comparte reflexiones, integradora de heridas emocionales, mentora en propósito, coach espiritual. 25 años dedicó parte de su vida con comunidades campesinas, terapeuta SAM. Actualmente comparte y extiende su amor en Caja de Resonancia, un lugar para liberar, sanar y amar. Bienvenida, Diana, nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias, David. De verdad que me siento muy honrada de estar en tu espacio y todo lo que has ido creando y bueno, por aquí compartiendo contigo. Bien, muchas gracias. Me da mucha felicidad también el que estés aquí acompañándonos. Bien, sabemos que hay muchas personas que de alguna manera les empieza a llamar la atención la meditación, el yoga, Reiki, los registros akáshicos, no sé, el tema ufológico, la historia de Egipto, Anunnakis, pleiadianos, y simplemente se preguntan sobre la existencia de un dios o una fuente creadora, ¿no? Para ti, Diana, ¿cómo comienza ese llamado interno? ¿Cómo empieza tu camino en todo esto? Pues mira, David, para mí, yo siento que ha sido como un proceso a lo largo del tiempo. Efectivamente, sí hay como unos hitos, unos puntos como muy claves en mi vida que me ayudan a este despertar. Pero creo que lo que más me ha ayudado es sobre todo entender que soy parte de la tierra, sigo siendo parte de la tierra y entonces en este despertar que me gusta mucho, bueno, el solo hecho de haber estudiado filosofía me abrió como muchísimas puertas a conocer muchas cosas, a explorar y entender, preguntarme, cuestionarme mucho. Pero al mismo tiempo como entendiendo bueno, ¿para qué estoy aquí en la Tierra? Entonces, digamos que toda esta mirada hacia afuera es muy interesante, pero al mismo tiempo es como la mirada hacia adentro y también en conexión con los otros. Cuando inicié lo de Caja de Resonancia, escribí una reflexión que yo la llamo Bajar el cielo a la tierra, y es cómo podemos vivir aquí entendiendo que sí, podemos ser parte de ese universo bonito y podemos tener esta conexión magnífica con los ángeles, con los arturianos, con los pleyadianos, pero al mismo tiempo tengo a mi vecino al lado que entonces a veces me estresa o a veces necesito transitar por ese camino de hablar con él, de comunicarme y no me puedo, digamos, deshacer del mundo, no me puedo perder, o sea, sería también en vano, o sea, hay como un camino allí que todos tenemos que descubrir. Muchos piensan como en irse, me parece como fabuloso uno como encontrar como su espacio ideal, eso sí me parece básico, pero al mismo tiempo saber que seguimos conectados, seguimos todos en propósito de vida trabajando aquí en la Tierra, con un plan divino. Muy bien. Oye, y a mí me llama mucho la atención esos 25 años de tu vida que estuviste en contacto con comunidades campesinas. ¿Podrías compartirnos un poco más de esto? No sé en qué parte estuviste o qué exactamente es a lo que te dedicabas. Sí, yo me dediqué principalmente al desarrollo de proyectos sociales, es decir, yo estudié filosofía, pero al mismo tiempo tenía un gran interés, mis padres me inculcaron la fe católica, entonces para mí
la experiencia de conocer a Jesús de Nazaret era como mi gran modelo, y parte de ese modelo hizo que en algún momento muy joven decidiera conocer qué significaban las comunidades empobrecidas, carentes, vulnerables, y tomé la decisión de irme a vivir allí. Entonces, como siendo un pobre más entre los pobres, y me metí en esas comunidades, empecé a vivir y a ver que habían posibilidades, digamos, de cambio, que se podían hacer muchas cosas, y también como entender que existían personas que simplemente no querían hacer cambios, querían vivir así. O sea, lo que a mí me afanaba, por ejemplo, la educación o la salud o algunos aspectos, a otras personas simplemente sentían que era, pues nada, así es la vida, así lo voy a vivir y punto. Pero esa misma situación que yo veía en estas comunidades, las empecé, lo veía también en otras, también con mucha comodidad, o sea, personas que tienen dinero y que también viven cómodas en el dolor, viven cómodas en el sufrimiento, viven cómodas. Entonces, todo esto me empezó a cuestionar mucho, y trabajando en esto de proyectos sociales, pues de la vida, y bueno, yo digo que uno va co-creando su vida, entonces me fue llevando a conectarme con otros proyectos en donde conocí comunidades indígenas que me ayudaron a despertar mucho, porque era, por ejemplo, trabajar con la rueda de la medicina, era encontrar que había muchas similitudes en tantas culturas que se supone que son tan distantes. O sea, yo decía como los indígenas de mi país, yo soy de Colombia, entonces como los indígenas, por ejemplo, que yo había conocido, eh, pues algunas culturas del Cauca, por ejemplo, los paeses, también había conocido los Embera por Panamá, por el Istmo, y también otros, y estas culturas trabajaban siempre los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales. Luego, un tiempo estuve viviendo pasé como un mes en Lakota, en Estados Unidos, con los indígenas Lakotas, y también trabajaron allí la rueda de la medicina. Entonces, había muchas similitudes que decía yo, esto es increíble, ¿no? Que volvemos como a la misma, pareciera como las mismas raíces, ¿no? De introspección, de conectar con la tierra, y de esa conexión conectar con el cielo, pero al mismo tiempo entender que tenemos un plan aquí en la tierra y un plan también divino que cumplir. Entonces era como que todo eso lo veía repetido, y me encantó trabajar esto en las comunidades. Vaya, qué bonito, Mm. no sabía de esta información que nos compartes, pero qué bonito y qué bello. Oye, y en conclusión, ¿qué aprendizaje te deja el estar en contacto con estas comunidades campesinas? Pues fíjate que cuando yo estuve en todo este contacto con las comunidades, la verdad es que digamos que mi ego me llevó como a pensar que yo iba de salvadora a hacer algo, pero finalmente fueron ellos que me salvaron a mí, porque empecé a darme cuenta que era yo la que tenía las limitaciones, era yo la que estaba huyendo de mí misma, estaba huyendo de mi familia, estaba huyendo como de mis relaciones, estaba huyendo del rechazo, del no merecimiento, o sea, estaba huyendo de muchas cosas en mi vida. Y claro, esto me daba, digamos, entre comillas, como una sensación de que estoy haciendo alguien por los demás. Y me sentía, pues claro, me daba como importancia, pero eso alimentaba más el ego que otra cosa. Pero al mismo tiempo me enfrentaba con esta situación de, bueno, ¿y quién soy yo? O sea, ¿dónde está Diana? ¿Cuál es la verdadera Diana? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está pasando en ella? Así que me empecé en medio de todas estas situaciones, pues empecé también una búsqueda muy personal, ¿no? Ok, yo digo que soy seguidora de Jesús, y bueno, ¿cuáles son los valores de Jesús? Tengo algo de parecido a Jesús, o sea, realmente quiero algún valor como él y lo puedo emular de alguna manera. Y entonces todos estos cuestionamientos pues me empezaron a ver como a hacer un proceso de introspección muy grande, y a descubrir pues cosas que no quería descubrir, a darme cuenta
que, claro, tenía un montón de mecanismos de defensa, un montón de mecanismos de adaptación donde sentía que es que la vida es así, me ha llevado acá, ni modo, no puedo cambiar, me tocó así vivir. Y de pronto es como empezar a despertar y a sentir que no, soy soberana de mi vida. Si estoy aquí es porque tengo esta chispa divina, como todos la tenemos, y podemos ser co-creadores de lo que queramos. Entonces, empecé como a entender ese proceso. Al principio, digamos, con muchas formaciones que yo pensaba que era para otros, pero luego esas formaciones me dieron vuelta porque me ayudaron fue a mí. Entonces, formarme, por ejemplo, como coach ontológica o formarme en programación neurolingüística o coaching floral, o sea, como un montón de cosas que yo pensaba que era como para ayudar a otros y finalmente lo que hacían era traerme un montón de información que me empezaron a ayudar justamente a lo que actualmente me gusta, que es a liderar, sanar y amar. O sea, eso fue lo que concluí, digamos, en todo este proceso. Sí, muy bien. Bueno, y ahora ya tienes un gran recorrido, ¿no? Pero digamos, ahorita tal vez dirías, o digo yo también, qué bonito es perderse, ¿no? Un poco y volver a reencontrarse uno mismo. Y ahorita que tocabas el tema de Jesús de Sananda, me hicieron voltear a ver el reloj, y eran las 11:11 exactamente. Ah, También yo, fíjate que muy curioso, igual de pequeños, siempre no creía en nada de religiones, ni nada de todo ese lado, ¿no? Pero siempre estaba esa pequeña luz, ese piquetito ahí de Jesús de Sananda. Y bueno, qué maravilla todo esto. Bueno, y antes de tocar más a fondo el tema de la sanación, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre por qué o para qué crees que llegan las enfermedades, padecimientos crónicos, alergias, dolores, malestares a través de nuestras vidas. ok. Bueno, pues primero entender que no es que lleguen como que yo voy caminando, como una lluvia, ¿no? Que me va cayendo y me cayó, o sea, como de repente, una piedra que me cayó, no, sino que están muy relacionados con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Es decir, desafortunadamente hemos crecido como en un ambiente en donde nos vemos divididos. Entonces, sentimos como que el cuerpo es una cosa y como que luego las emociones son otra cosa y como que el pensamiento es otra cosa y como que no equilibramos eso y mucho menos lo equilibramos, digamos, en un aspecto más espiritual o más incluso, digamos, sí, más como energético. Entonces, como vemos estas divisiones, entonces cuando nos enfermamos pensamos que es un poco como, ay, ¿qué me pasó? O sea, como que yo no tengo la culpa, pareciera como que me cayó algo raro y yo, no, nada que ver, o sea, yo no soy responsable. Y claro, como yo no soy responsable, pues busco a alguien que me diga, mira, ¿qué tengo que hacer? Porque resulta que de malas yo, ¿cierto? Que me cayó esto. Y claro, la medicina occidental pues te da algunas respuestas, muchas de ellas muy acertadas. Yo no estoy en contra de la medicina, por el contrario, siento que es una grandísima ayuda. Sin embargo, no nos hace responsable de lo que está pasando en nosotros mismos. Entonces, a mí en particular, por ejemplo, me dio he sufrido por varias etapas, dos muy fuertes. Una de ellas era una fiebre reumática que, bueno, casi me muero allí en todo ese proceso porque todos mis sistemas colapsaron a mis 25 años. Entonces eso fue, incluso para mis padres, así como, ¿qué vamos a hacer con esta chica? Porque era como que el mismo médico me desahució, o sea, nada que hacer, o sea, ni modo, aquí ya pues morirse porque no hay nada que hacer. Y ya con el tiempo, bueno, me curé, digamos, a través de acupuntura y otras cosas, pero en ese instante yo creo que no vinculé lo que estaba pasando en mi mente y en mi corazón para esa situación que yo estaba viviendo. Pero años más tarde me dio una anemia y cuando tuve esta anemia sí pude entender lo que me estaba pasando allí, porque la anemia, digamos, tiene mucho que ver con cómo me estoy mirando yo en relación, por ejemplo, a mi aspecto profesional.
y yo sentía que estaba fracasando como proveedora. Y entonces el poder entender que el cuerpo me estaba dando señales en donde yo podía leer esas señales, o sea, no es mi enemigo, no es que me esté dando algo de la nada, sino que soy yo la que emocionalmente no estoy, digamos, viviendo de forma coherente con mi pensamiento y con lo que estoy vibrando, con lo que estoy sintiendo, pues eso hace que haya una desarmonía. Entonces, hará unos como, no sé, tal vez unos 10 años que empecé como a ver con más claridad esta situación y a sentir que yo era como la que puedo decir, o sea, la que puedo sentir qué es lo que está pasando internamente. Claro, las analíticas, los médicos ayudan un montón, pero si yo también lo combino con la información que yo tenía en ese instante, por ejemplo, que me sentía muy mal, me había ido a vivir a México, no encontraba trabajo, estaba muy perdida, entonces era como toda esta situación, digamos, para mí muy caótica, pero al mismo tiempo no, estás bien, tienes que verlo bien, entonces era como la fuerza de otros diciendo, no, no hay de qué preocuparse, todo está feliz, pero yo internamente no lo sentía así. Entonces, tener esta doble situación en donde, pues sí, estoy bien, pero al mismo tiempo no estoy bien y no sabía cómo dar, como compartir estas emociones que estaba viviendo. Entonces, no me daba yo el permiso como de ver realmente que mi cuerpo me está mandando señales. Entonces, para responderte, no es que nos caigan cosas, sino que el mismo cuerpo nos está mandando señales todo el tiempo, señales pequeñitas, ¿no? De dolores, de sensaciones que muchas veces no les prestamos atención, porque en mi caso, digamos que vivía mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Entonces la cabeza y el cuerpo casi como que es un accesorio. Entonces en ese accesorio, pues es como que, ¿sabes? Ya cuando ya me duele un montón la rodilla, digo, pero a ver, me está doliendo un montón la rodilla y de la nada, o sea, no me he golpeado, no nada, pero nunca pienso que puede ser mi flexibilidad. Nunca pienso a ver, tal vez estoy pensando como en algo que está asociado con una emoción en este instante y que mi cuerpo de alguna manera me está casi frenando, casi diciendo, ¿sabes qué? Descansa, siéntate, espérate un rato. Entonces, a raíz de esta anemia que me dio tan fuerte, como que pude ahí empezar a hacerle caso a mi cuerpo, a escucharlo, a conversar con él, a decirme claramente, bueno, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cómo es lo que estás sintiendo? Eh, pues pude compartir mis sentimientos con mi pareja, entonces eso ayudó también más como a poder sacar como todas estas sensaciones que tenía y bueno, todo eso ya me fue ayudando y a raíz de esa situación en particular ya no, ya empecé a ver la enfermedad, digamos, desde otra perspectiva, porque entonces no es algo como de mala, sino que es algo que, claro, esto es difícil decirlo porque muchas personas cuando he hablado de este tema me dicen, no, pero ahora resulta que yo soy la culpable, o sea, tras del hecho yo soy la que me enfermo. Entonces, eh, y no hay que vivirlo así, o sea, la intención es más como sentir que el cuerpo es amigo, o sea, no lo está haciendo por maldad, ni yo me estoy haciendo un daño por mala, o sea, no, o sea, alguien puede tener un cáncer y decir, no, pues ahora, mira, tras del hecho, o sea, tras de que tengo una enfermedad terrible, ahora soy yo la culpable, no puede ser. Pero de alguna manera es simplemente frenar y decir, o sea, pensémoslo desde otra perspectiva, no desde estoy enfermo y es como una angustia, porque claro, nos angustia la muerte, nos angustia todos estos apegos que tenemos, entonces en esa angustia ya queremos como pasar rápido para volver a estar bien, pero otra vez sin tener en cuenta las emociones, los pensamientos, las actitudes. Y pasamos por encima de todo eso, entonces no logramos equilibrar bien, digamos, como todos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, y vivir en sintonía. Sí, muy bien. Digamos, nuestro cuerpo cuando aparecen ciertas enfermedades, padecimientos, es porque algo nos está diciendo, ¿no? Que tenemos que observarnos a nosotros mismos para poder cambiarlo y transformarlo. Y también creo que Exactamente. es importante
interesante ver ese dolor, ese padecimiento, ¿no? Sentirlo también es bonito, ¿no? Es una sensación de que estoy aquí y ahora estoy vivo, este es un dolor, y lo miras y lo observas y es magnífico, ¿no? Hace Claro. poco yo igual de Mm. repente me dio un váguido, un mareo, y no me espanté, ¿no? Tal vez mucha gente se espanta cuando siente esa sensación de mareo y de repente la mente les empieza a trabajar y se empiezan a espantar, ¿no? Pero fíjate que yo me tranquilicé, lo observé, me calmé y es una experiencia también maravillosa empezar a escuchar a nuestros cuerpos. Eh, Claro. y hay que poner también más atención a los alimentos que nos llevamos a la boca, ¿no? A lo que consumimos, al exceso de azúcares, harinas, bebidas energetizantes, ya que no es nada nuevo y sabemos que de alguna manera se ven reflejados también en nuestros cuerpos a través de una enfermedad. eh, ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? Por supuesto, todo lo que nos rodea y obviamente nuestra alimentación es fundamental para que este cuerpo, que es como todo este vehículo, pues esté muy bien, en las mejores condiciones. Desde mi perspectiva, y bueno, es algo que he ido implementando poco a poco y cada vez con más conciencia, pues es todo lo que, yo digo, todo lo que venga del sol, ¿no? De la fuente primaria. Entonces, todo lo que es preferible, digamos, una manzana, una espinaca, una lechuga, algo que venga con esos fotones, con esa nutrición del sol, los enlatados, los paquetes, los procesados, que ya, pues que realmente uno dice, ¿ya será esto comida o qué será? Porque realmente ya no estoy comiendo casi como ningún nutriente. Entonces, entre más, yo digo, entre más cercano al sol, que era como algo que leía y que escuchaba alguna vez, que me gustó como esa lógica, entre más sol tenga ese alimento que vas a echarte a tu boca, pues eso implica, o sea, más luz como el agua, o sea, entre más sol, más luz, más fotones tenga, pues obviamente va a ser muchísimo más sano. Y yo creo que el cuerpo lo intuye y lo sabe. Muchas veces, claro, cuando tenemos, yo por ejemplo, en mucho tiempo no me he dado cuenta lo adicta que estaba al dulce, ¿sí? Y para mí el dulce era como mi premio, ¿no? Entonces voy a comer y entonces el dulce, el postre es mi premio, el dulce es como que siempre como premio. Entonces, claro, pues obvio me iba premiando cada vez más y más y más y más. Y resulta que mi constitución, pues no es una constitución que haga que suba de peso, por ejemplo, con tanto premio, pero efectivamente esto hace daño. O sea, en algún momento ya eh, empecé a ver que pues, mi sistema nervioso se estaba alterando mucho, no me enfocaba mucho y claro, pues hay muchos estudios que muestran cómo el dulce hace que tus terminaciones nerviosas se inflamen y entonces no tienen ya la capacidad de responder. Entonces, que además uno dice, bueno, yo decía, un dulcecito, pero claro, es un dulcecito tras otro, tras otro, tras otro, casi que se convertía como en esta ansiedad, ¿sí? Porque entonces necesito como un paliativo, necesito como algo y realmente ahí no soy yo, o sea, realmente ahí es simplemente esta ansiedad que me está ganando y yo no estoy atenta a que mi cuerpo de pronto la está consumiendo más por inercia o por adicción que por otra cosa, no realmente como que le llame la atención. Cuando le pongo atención a mi cuerpo, a veces me he encontrado con que quiero ver una película y voy a la refri y digo, ay, voy a acompañar esta película con un paquete de hojitas de espinaca. Y algunos se reirán porque dirán, bueno, es mejor como unas crispetas, qué sé yo, como algo poporopos, ¿no? Como lo típico. Pero no, he ido como encontrando que hay alimentos que, bueno, ¿por qué no aprovechar? Y a veces me dan ganas como una zanahoria, una cosa así que bueno, que me ayuda. Sí. Entonces, Muy bien. Ahí Meli Maldonado nos comenta nutrición del sol y pues claro, también aporta, ¿no? Y fíjate que sí. ahorita tocando un poquito el tema de la alimentación, el día de ayer tuve la oportunidad de estar con Samuel Valdivia, y él Ajá. comentaba que de hecho
el alimento es como una adicción, ¿no? Es como fumar un cigarrillo también. O sea, Sí. es una adicción el estar come y come también. Entonces hay que ver qué es lo que estamos consumiendo. Por otra parte está también la mente, ¿no? Que tal vez, digamos, o las papilas gustativas, tal vez de tu lengua, de tu boca, que están acostumbrados a esos dulces, por ejemplo, y de repente, Ujú. tengo ganas de un dulce, ya después de 10 15 otro y otro y otro. Entonces, creo que es irlo también procesando cada uno de acuerdo a su biología y, pues si está en sí trabajarse a sí mismo, pues cada quien sabe lo que es bueno para cada Claro, cuerpo, ¿no? sí. Ahora, por otra parte, pues también está el consumir alimentos, como decías tú, vivos de la madre tierra, ¿no? Los frutos, semillas, verduras, legumbres, eh, pero también algunos, o no sé si la mayoría, han sido manipulados en su proceso. Los pesticidas, las aguas contaminadas con las que riegan los campos. ¿Tú qué piensas de todo esto? Eh, ¿Crees que hay alguna manera tal vez de tal vez comunicarse o hablarle tal vez a la manzanita para antes de comerla? Yo, yo sí creo mucho en eso, es decir, claro, no sabemos qué pesticidas tienen, qué cosas tienen, confiamos y de eso se trata la sociedad, de confiar, ¿no? Entonces, pues uno intenta en la mejor posibilidad de encontrar el mercado más orgánico que tengas y comprar esos alimentos más orgánicos. Pero igual no sabemos si las etiquetas te están mintiendo o no. Entonces, una buena manera es justamente esto que estás diciendo de poder conversar, ¿no? Conversar con estos alimentos porque finalmente todo se nutre con energía. Es como cuando tú tomas un vaso con agua y bueno, este experimento yo creo que lo hizo famoso el japonés Emoto, ¿no? Con su agua, ¿no? De sacar las dos botellas y en una decirle te odio y en otra decirle te amo y las metía al congelador y la gente empezó a hacer estos experimentos y veía como la botella en la cual le estabas diciendo todo el tiempo que la odiaba, el agua se iba pudriendo mientras a la otra botella que le ibas diciendo te amo, el agua permanecía nítida y luego hacían incluso pruebas de laboratorio y comprobaban que, wow, esto es increíble. Entonces, si esto se hace en el agua, pues igual se puede hacer en cualquier alimento y cuando lo estamos cocinando, partiéndolo y estamos poniéndole como esa energía de qué linda estás, o sea, qué buena te ves, gracias por tus fotones y por tus nutrientes, gracias por todo eso y pues obviamente nos va a caer mucho mejor, digamos que nos va a nutrir mucho más que simplemente si lo comemos como, bueno, como sin darnos cuenta. Y la intención es hacerlo de manera más consciente. Muy bien. Y ahora, bajo tu experiencia, ¿cuáles podrían ser otras de las causas de algunos dolores constantes o repetitivos que se estén manifestando en nuestros cuerpos? Tal vez si ya, no sé, ya hago un poco de yoga, de meditación, tal vez me alimento de buenos alimentos, pero tal vez todavía exista ahí el dolorcito repetitivo, constante. ¿Qué bajo tu experiencia, cuál puede ser otra de las causas de que esté provocando ese dolor? Eh, para mí las creencias limitantes, es decir, muchos de nosotros creemos que porque mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelito pasaron por esta situación, entonces yo también la voy a repetir, entonces ya me llegó la hora. Entonces vivimos un poco como en función de que, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo 55 años, entonces ya a esta hora debe estar pasando tal cosa o tal otra. Ya casi me va a dar tal cosa. Entonces, esas son programaciones automáticas que nos estamos haciendo porque socialmente se ha creído que es así. Entonces, y obviamente cuando tenemos esa programación, pues la cumplimos a cabalidad porque es lo que nos estamos repitiendo constantemente. Entonces, eso me va a pasar, así va a ser. Ya me voy a envejecer, ya me van a empezar a doler las articulaciones. Uy, salió la luna llena, esto sí que me va a doler las articulaciones. O sea, son programaciones automáticas que tenemos. Alguien me estornuda, ya me va a dar gripa. Ya, o sea, son todas programaciones que nos hacemos sin darnos cuenta y nuestra cabeza, claro,
tu pensamiento, tu realidad, lo que le estás diciendo es lo que inmediatamente va a trabajar y va a pensar de esa manera, porque es tu creencia, o sea, nosotros vamos en función de lo que creemos, y si creemos que podemos, pues lo hacemos, pero si creemos que no, pues no es así. Entonces, por eso creo que el pensamiento aquí es el que dicta, el que dice si tú realmente vas a salir adelante o no, porque es como quien te está empujando a, es, sí, es que esto ya le pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo, es que toda la familia es así, o sea, yo ya no tengo salvación, ya es así. Entonces, si ya es así, pues sí, ya no hay nada que hacer. Cierro la puerta Sí, y vámonos, apaga la luz, porque ya no hay nada que hacer. Pero la intención es justamente, a ver, piensa en esa creencia que tienes ahí que te está limitando para tener una buena salud, sácala en un papel. ¿Por qué me estoy repitiendo esto? ¿Por qué creo que el frío me hace daño? ¿No? ¿Por qué creo que si alguien me estornuda ya me contaminé? ¿No? ¿Por qué creo? Entonces, como sacar todas estas creencias y ponerlas a un lado y decir, ¿es real o no es real? ¿Y por qué me lo creo? Ah, bueno, porque me lo repitieron durante la infancia. De pronto, a una persona de autoridad, yo le creí eso, pero no necesariamente es así. Y yo puedo revertir esa lógica. De hecho, ahorita incluso la misma ciencia, que hay que aplaudir como toda esta epigenética que dicen, bueno, es que tú no tienes que repetir ni siquiera lo que ya le ha pasado a tus antepasados porque tú mismo puedes empezar a moldear estos cambios en tu cuerpo, con tener un pensamiento muy claro, además muy enfocado, ¿sí? sí, Sobre todo eso, porque muchas veces nos dejamos caer, a veces estamos como en, sí, claro, lo voy a lograr, que no se trata solo de positivismo, sino de como de soltar, o sea, porque no podemos controlar las cosas, o sea, lo que tenemos es que tener claro hacia dónde vamos y luego el ritmo nos va dando como el por dónde, porque creo que esa es la otra situación que nos pasa, que a veces, es que yo quiero, yo te voy a contar un caso personal. Yo toda la vida he querido subir de peso. Para mí ha sido una dificultad subir de peso. Entonces, yo quiero a rajatabla subir de peso. Y yo he hecho 10.000 dietas para subir de peso y eso ha sido como, es que tengo que ser así, entonces que esta proteína, que esta cosa, que no sé qué, que tal. Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta que, fíjate, yo jamás había pensado que mis emociones y un trauma que sufrí en la niñez tenía mucho que ver con esta situación de mi cuerpo en particular. Entonces, yo siempre pensaba que era como yo lo quería de una forma. Y ahora, ya que lo he ido trabajando más en base a reconocer cuáles son mis heridas emocionales, poderlas procesar, entender qué es lo que me ha pasado en ese proceso y el nerviosismo, digamos, que he cargado durante muchos años. Entonces ya eso me ayuda como a comprender por qué los músculos, por qué mi cuerpo no ha respondido en conformidad a algo que yo quisiera, digamos, hacer ese cambio. Pero ahorita que ya he hecho todos estos cambios, ya empiezo a ver estos cambios sin el control, sino más se han ido presentando, me siento muy viva, muy bien, hago ejercicio eh, y poco a poco pues he ido como cumpliendo esa meta, pero ya no como con esa rigurosidad que yo sentía antes, que además me decepcionaba todo el tiempo porque decía, "Ah, no lo logré, pasó un mes, pasaron 3 días y no hay cambios", sino que es soltar y simplemente dejar que el amor fluya y entender qué era lo que estaba pasando en todo este proceso para poderlo como manejar de una mejor forma, desde el amor y no desde el control. bien, muy bien. Y como sanadora astral, puede ser que ese dolorcito, ese malestar, eh, tal vez pueda ser por ahí, no sé, algún parásito. ¿Qué podrías decirnos sobre A en raíz, forma de la sí, sanación astral? a raíz de la sanación astral multidimensional, para mí fue fabuloso transitar por este proceso porque fue encontrar que también existen momentos en los que tú tienes ciertos dolores que efectivamente no son tuyos.
Entonces, que uno está ahí como diciendo, estoy sufriendo por es que me duele muchísimo la espalda, es como un dolor constante, y luego entender que no es a mí a quien me duele, sino que ha sido un historial, ha sido de pronto antepasados, por ejemplo, un bloqueo emocional de los antepasados y que te ha quedado allí, que está allí como haciéndote una ceñita y diciendo, ponme cuidado porque esto hace parte de tu historia. Pero realmente no es a ti a quien te duele, sino que es como algo que está y que justamente en la sanación astral multidimensional se puede encontrar estos procesos, se puede entender mejor de dónde surgen y de dónde vienen y se pueden liberar, se pueden sanar, se pueden bueno, esto es una técnica muy interesante que ayuda muchísimo, sobre todo cuando ya ese dolor no nos pertenece o esa situación en particular no hace parte de nosotros, sino que ya es en otro aspecto. O sea, esto ya entra en otra dimensión diferente a la tercera dimensión. Bien, ahora el miedo, hablando del miedo, ¿también puede ser causa de enfermedad? Claro. El miedo, hace poco escribí otra reflexión sobre el miedo. El miedo es mi amigo. Era el título de esta reflexión porque digo, ¿será que, porque digamos que cuando se ve la escala de las emociones, el miedo está en la parte más densa. Entonces hay una densidad muy fuerte cuando hablamos del miedo. Y el miedo está muy alejado del amor. Entonces, digamos que la vibración más alta es el amor, o sea, y una de las vibraciones más bajas es el miedo. Entonces, cuando nos desconectamos de ese amor, pues obviamente el hecho de que nos desconectemos hace que nuestras vibraciones bajen y bajar esas vibraciones, pues entonces da más oportunidades para que nuestros pensamientos te caigan, entonces me conecto con lo que está pasando y entonces me enfermo más fácilmente, mis sentimientos estén en una vibración mucho más baja y entonces también me conecto más con la depresión y con otras sensaciones, entonces no permito eso. Y lo mismo, caigo un poco como en el juego de no moverme, de no salir, de no caminar, incluso tengo un dolor, entonces es casi como, no, no voy a cuidar este dolor, no, es que no puedo mover ni el brazo, y de no moverlo, pues se queda así ya inmovilizado para siempre, porque articulación que no se mueva es una articulación que ya va perdiendo justamente esa movilidad. Hoy por hoy los médicos te dicen, no, hay que mover todo el esqueleto, moverlo. Por eso bailar es increíble, porque justamente te da esa posibilidad de moverte y de sentirte otra vez vivo, viva y decir, wow, aquí estoy con la vida. Entonces, el miedo nos aleja muchísimo del amor. O sea, el miedo es de alguna manera, por eso es importante, y yo lo explicaba en esta reflexión, que no ha salido todavía en Instagram, pero estas reflexiones también las tengo en Spotify y en otros podcasts. Y lo que hablaba allí es justamente cómo conectarme con el miedo, o sea, cómo hablar con el miedo y de poderle decir gracias, porque el miedo de alguna manera me está dando una información clave en mi vida. Entonces, no es que lo deseche, no es que lo deteste, no, por el contrario, gracias. Gracias porque me está informando que estoy mal, me está informando que algo no está bien. Entonces, lo primero es agradecerle a ese miedo, decirle gracias que estés aquí, pero ahorita que ya reconozco que estás aquí conmigo, entonces dame la oportunidad como de ir más allá, porque muchas veces hay una imagen que me gusta mucho que es uno se asusta más con la sombra del perro que con el perro, o sea, le tengo miedo al perro y uno está más asustado con esa sombra que con realmente el perro. Entonces, a veces esa sombra es gigantesca y cuando uno ya se va acercando se da cuenta que no, es un perro, un chihuahua divino, miniatura y que incluso quiere que lo abracemos. Entonces, de eso así es como muchas veces se presenta el miedo cuando uno ya lo empieza a explorar y lo empieza a abrazar, porque finalmente es eso, es nuestro niño interno, nuestra niña interna que necesita ese abrazo y esa conexión
para poder acercarnos al amor, que eso es lo que estamos aquí, en lo que queremos vivir. Bien, así que todos los que nos están escuchando ya saben, a bailar, a reír, a correr, a disfrutarse más de la vida también. Bien, tocando un poco el tema del poder de nuestros pensamientos, ¿cómo crees que se debe empezar? ¿Cómo hacemos para poder sanar? ¿Cómo es esta manera de llevarlo al día a día? Porque igual decimos mucho, ¿no? Pues hazlo bien, haz bien las cosas, pero ¿cómo empezamos a hacer bien? ¿Cómo empezamos a pensar tal vez también para poder sanar? A ver, siento que la mejor forma y la que más me ha funcionado a mí es parar, o sea, parar. Porque a veces estamos muy metidos como en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, y entonces no nos hemos dado como la oportunidad de frenar y como darle la oportunidad a que el cuerpo nos cuente cosas, a que nos explique, a que estos pensamientos, como todo ese remolino, pare un minuto y lo pueda integrar, porque de alguna manera si está ahí es para algo, pero en ese para algo necesito parar, ¿sí? Entonces, eh, el que esté constantemente mirando, haciendo, porque nuestra sociedad nos ha metido mucho en esta lógica del hacer. Entonces, de hecho, cuando tenemos tiempo libre es como, ay, ¿y qué? Me sobró una hora, ¿qué hago en esta hora? Corre, haz algo, o sea, porque es como productividad, o sea, vivimos en una energía masculina muy fuerte, entonces es como todo el rato producir, hacer, ser prácticos, no muy prácticos, dele, entonces es una carrera constante que entonces no te da la oportunidad como de sosegarte, como de respirar. O sea, una primera cosa es esa, respirar. Tan fácil, tan fácil que lo tenemos a la mano y que muchas veces se nos olvida esa respiración consciente de aquí estoy, aquí, ahora. Y a ver, y como poder hacer este recorrido. eh, a mí me gusta mucho sentarme y hacer como un recorrido con mi cuerpo. Yo lo hago haciendo los infinitos, como Rosy nos ha enseñado. Entonces me siento y es un poco como desde el cabello, ¿no? Entonces empiezo a ver cómo está mi cabello y como a saludarlo. Lo voy saludando. Hola, buenos días. Y si empieza a hablarme de, "Ah, mira, es que hoy amanecí, cálmate, ahorita te atiendo, sigo. Sigo, cuero cabelludo, hola, cerebro, ¿qué tal? Buenos días, hola. Y voy saludando las cejas, ojitos, oídos, y algunos me van contando cosas que les digo, cálmate, ahorita me devuelvo a escucharte, pero por el momento voy haciendo como todo un saludo por todo el cuerpo, hasta llegar a la punta de los pies, a las uñas, de los dedos de los pies, como para que todo el cuerpo lo voy saludando. Y en ese saludo al cuerpo es como darme cuenta de qué parte está irritada, qué parte está extraviada o qué parte está súper alegre, porque también no me había dado cuenta que hay partes de mi cuerpo que están súper felices y no les había dicho, oye, gracias, qué rico que estés tan feliz, o sea, el cuello, ay, no, me siento re feliz de estar aquí contigo, entonces es como hacer todo este recorrido y sentir como esa calma y poder ya después, cuando ya hago el recorrido, digo, ok, hay una parte, qué sé yo, de pronto el hombro, que ahí hay algo que me quiere decir, entonces ya empiezo a ponerle un poco más de cuidado. Ok, parece que sí, hay algo allí contigo, explícame qué te pasa. Y es un poco ya como empezar esta conversación en donde dejo que se queje la parte como para atenderlo con amor, porque si hay un dolor o hay una irritación, pues es como poder atenderlo y consentirlo, pero al mismo tiempo decirlo, ok, pero a ver, ¿por qué estás pensando esto? ¿De dónde viene esto? Cuándo se formó esto? Porque muchas veces es porque por tensión o no sé, por ejemplo, hace poco estuve en una reunión familiar y en esta reunión familiar yo tenía unas responsabilidades
Y era tanto como mi rollo de la responsabilidad, la cosa, tal, pues claro, el cuerpo en ese momento está en estado de vamos a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y entonces se frenan muchos procesos que lo obvio es que, claro, terminé con gripa, fiebre, o sea, como el cuerpo como, "Ah, ya, por fin, puedo hacer todo lo que no he hecho en toda esta estrés que mantuve en ese momento. Pero hoy por hoy ya no lo vivo mal como en el sentido oh, qué terrible, no, ahorita, no, simplemente el cuerpo me está pidiendo, cálmate, vivamos esto rico, ya, es de reparación, hibernar como un oso, un tiempo, ya, y volver como a recuperar, a recuperar, a recuperar la energía y nada, y para la próxima poder saber, por ejemplo, ahorita me queda la experiencia de gestionarlo mejor la próxima vez. O sea, no con angustia, sino pues un encuentro familiar. Entonces, ¿por qué lo viví por qué con angustia? Pude haberlo, entonces ya me quedó de aprendizaje. Ah, bueno, la próxima lo voy a gestionar con más tranquilidad. Y ya. Entonces es como, a veces es tan simples las Sí. cosas, pero a veces queremos complicar. Bien. Hoy día cuentas con un espacio, caja de resonancia, un lugar para liberar, sanar y amar. ¿Qué significan exactamente estas tres últimas palabras para ti? Liberar, sanar y amar. Eh, Pues fíjate que cuando inicié con caja de resonancia, para mí caja de resonancia es justamente entender, porque entendí que no puedo hacer nada por nadie, ninguno de nosotros podemos hacer nada por nadie, solamente cada uno de nosotros se puede sanar a sí mismo y puede hacer los cambios. Y todos somos espejos de otros y de alguna manera resonamos con otros. Por eso fue que inicié con caja de resonancia, porque aprendí de muchas personas, aprendí de muchas experiencias, aprendí, o sea, era como, wow, todo esto me ayuda y de alguna manera yo también quiero ayudar. Y como siempre, me ha gustado muchísimo escribir y se me facilita a veces inventarme historias, contar historias. Entonces, decidí hacer reflexiones, un poco escribiéndole como a mi alma, como diciéndole a mi alma que es como esa parte sabia que cada uno de nosotros tenemos, esa sabiduría interna que surge en ti, que es como cuando te sosegas y entonces escuchas, ¿no? Esa parte de tu alma que te está diciendo, por aquí no, mira aquello, mira aquello. Y entonces empecé como a escribirle al alma y a decir, ok, querida alma, hoy me pasó esto y por eso empezaron estas reflexiones de, me pasa esto, y como hablarle al alma. Pero entonces, en qué contar y qué decirle al alma, veía que liberar, sanar y amar eran como tres claves muy concretas. Liberar, porque tiene que ver muchísimo con soltar, especialmente muy vinculada a la mente. Entonces era como poder soltar todas estas creencias limitantes, soltar todos estos pensamientos, soltar todo este qué dirán, soltar todos estos mecanismos de defensa que tenía. Entonces es como soltar, soltar, soltar para poder realmente encontrar mi verdadera esencia, mi verdadero yo. Y cuando se suelta es como si el corazón se abriera así, ¡puf! Grandísimo, y entonces empieza como una sanación donde hay una armonía, un equilibrio, ¿sí? Y cuando existe eso, entonces se empieza a amar, pero como con todo el ser, o sea, como vinculado no solamente conmigo mismo, sino con los demás. Entonces, por eso estas tres palabras me empezaron a hacer como mucho eco de, claro, es que lo que hacemos es liberar, sanar, amar. Y entonces, como que en cada una de estas reflexiones y también cuando atiendo a mis consultantes, pues eso es lo que busco, que exista un equilibrio entre lo que yo llamo cabeza, corazón y vientre, o lo que son el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, para que cuando esté equilibrado, entonces se pueda energizar de la mejor manera y poder tener esta conexión con el cielo y con la tierra. Bien.
Creo que a estas alturas las personas ya saben y es importante mencionar que a través de los actos de gentileza, solidaridad, el simple hecho de ayudar, los pequeños detalles de amor, pues también son muy sanadores, ¿no? Sí. Y que también aquellas personas que pues casi la mayoría del planeta del mundo tienen muchos problemas luego hasta con los mismos familiares, los vecinos. ¿Qué consejo nos darías tú para empezar a sanar estas relaciones tan cercanas y pues tan transformadoras también? Eh, Hay algo que a veces nos cuesta mucho entender y es que, y que esto lo aprendí mucho en México, ya ves, hay un dicho que me encantó allí y es que lo que te choca, te checa. Y eso fue para mí fabuloso, nunca lo había escuchado y yo decía, wow, esto sí que es oro puro, porque claro, estamos como en la queja constante, ¿no? Es que lo que me molesta de este, de lo otro, es que si el otro cambiara, si el otro hiciera, si el otro, entonces es como una queja constante, pero no vemos, a ver, ¿qué me dice a mí? ¿Yo en dónde estoy? Y muchas veces, pues me empecé a poner como de, a ver, me molesta su envidia. Ah, es que soy envidiosa, no me había dado cuenta de lo envidiosa que soy. ¡Qué barbaridad! Y entonces es como hacer una introspección sobre la envidia, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me había dado cuenta de lo envidiosa que soy? Y claro, y me molesta un montón que sean envidiosos, pero claro, es que yo soy envidiosa. Entonces, si no hago ese reconocimiento y si no me abro, o sea, no me abro a reconocerlo, pues difícilmente voy a hacer el cambio. Porque claro, no queremos como que o sea, queremos esta supervivencia social, ¿no? Entonces, pues no queremos como que nos reconozcan. Y más con la familia, más con nuestro grupo, porque de alguna manera para sobrevivir en ese grupo como que nos hemos puesto de una forma en la que sentimos que pertenecemos, porque finalmente lo que todos buscamos es que nos amen. Entonces estamos como que no me dejes de amar, por favor, no me dejes de amar. Pero en ese no me dejes de amar, muchas veces lo que hacemos es tapar, ¿sí? Y tapar con estos mecanismos de defensa y además algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho también en mi relación de pareja, incluso en mi relación de familia, es reconocer cuál es mi personalidad, ¿sí? Nosotros nos hemos dedicado mucho al estudio del enneagrama. El enneagrama es una herramienta que te ayuda a reconocer cuál es como esa energía básica tuya, si es más de la cabeza, del corazón, del vientre, y además entender por qué hay ciertas eh, situaciones que me ponen a la defensiva, porque hay ciertas situaciones que salto y lloro y porque hay otras que no. Entonces, el poder reconocer mi personalidad y cómo soy, cómo funciono, esto me ayuda mucho a entenderme y cuando yo me entiendo, entonces puedo entender que el mundo es diferente, puedo entender que las cosas son distintas, o sea, que yo tengo una manera de ver el mundo, pero hay muchísimas otras maneras de ver el mundo, que no tiene que ser como yo lo veo. Y sobre todo, cuando yo lo veo desde el amor, porque cuando yo lo veo desde el miedo, entonces, si yo critico a alguien, por ejemplo, no sé, por su manera de relacionarse a nivel religioso, entonces, una persona que tiene miedo se va a poner digamos, a decir, no, 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 esto no es así, y va a estar un ataque más que una fórmula pues, no tengo miedo. O sea, pienso esto, lo argumento con tranquilidad y no me tengo que defender. Simplemente lo vivo y ya. Bien. Bueno, Diana, pues no me queda más que agradecerte infinitamente por haber estado en este espacio No, a para ti. compartir tus conocimientos, tu palabra, tu historia. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Recuerda que esta información también quedará en el canal de YouTube Religando Luz 1111 para todas aquellas personas que les llegará esta información. No sé si puedas compartirnos ahí donde te pueden buscar, encontrar y bueno, al final unas palabras que salgan de tu corazón para despedir este video.
Pues no, a ti muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por también ser un sanador astral multidimensional. Creo que es fundamental en estos momentos. Y no, simplemente invitarlos a través de Caja de Resonancia en Instagram. Allí pueden encontrar mi Linktree y ahí está la información, el WhatsApp, por si quieren algún tipo de apoyo, con el mayor gusto, pues estoy al servicio. Y, y nada, esperar que cada quien resuene con lo que viene a ser, pueda descubrir su plan divino, pueda conectarse con el cielo, con la tierra, equilibrando su cabeza, corazón y vientre. Ay, no te escucho. Ahí tenía el silencio. ¿Me escuchas? Sí, Bien. También para todas aquellas personas que estuvieron sintonizando este video, les mandamos un enorme abrazo. Ahí sí. Melanie Maldonado, que estuvo muy Ameli, sí, presente una gran amiga. en los comentarios. Un saludote. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias nuevamente, Diana. A Nos estamos ti, reencontrando. muchísimas Gracias, gracias. gracias, Nos vemos. gracias. A ti Bye. también. Muchas gracias. Adiós.